Bueno, aquí estamos haciendo un repaso de circuito paralelo. ¿Qué es un circuito paralelo? Un circuito paralelo en donde las resistencias, que son esta R1, R2 y R3, están configuradas de esa forma, ¿no? En donde todos los terminales de la parte de arriba de R1, R2 y R3 se unen, y todos los terminales de la parte de abajo de R1, R2 y R3 se unen, ¿no? Eso es una resistencia en paralelo. Nos piden primero hallar el voltaje total. ¿A qué es igual el voltaje total? El voltaje total es siempre igual al voltaje que está en la parte de arriba menos el voltaje que está en la parte de abajo. En este caso arriba tenemos 500, entonces el voltaje total será 500 menos lo que está abajo, que es 100, ¿no? Voltaje total 500 menos 100. Suponte que tú en vez de 500 tengas 600, y acá abajo en vez de 100 tengas 10, ya. En vez de 100 tú ponte que tengas 10. ¿Cuál sería tu voltaje total? Sería 600 menos 10, y eso te daría 590, ¿no? 600 menos 10 te daría 590, pero yo no tengo 600 ni 10, tengo yo 500 y abajo tengo 100. Entonces mi voltaje total sería 500 menos 100, ¿cuánto es? 400. Hay veces que yo no te pongo un número acá abajo, sino que te dejo simplemente en 0 acá abajo. Entonces, por ejemplo, mira, en este caso, ¿cuál sería tu voltaje total? Sería 500 menos 0, y eso sería 500. Pero como si tengo un 100 aquí, te lo voy a dejar aquí. 500 menos 100, y eso es 400. Ya tenemos que mi voltaje total es 400. Ahora, ¿cuál es el voltaje que está en esta resistencia 1? ¿Cuál es el voltaje que está en esta resistencia 2? ¿Y cuál es el voltaje que está en esta resistencia 3? En esta resistencia 1, el voltaje también es 500 arriba y 100 abajo. Entonces el voltaje sería 500 menos 100, sería 400 mismo. En R2 500 menos 100, 400. Y en R3 500 menos 100, 400 voltios. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver que estas líneas de aquí unen directamente los 500 con la resistencia 1. Esta línea de aquí une directamente los 500 que están arriba con la resistencia 2. Esta línea de aquí une directamente este 500 con la resistencia 3. Por el lado de abajo, estos 100 van directamente por esta línea a la resistencia 1. Estos 100 van directo por esta línea a la resistencia 2. Y estos 100 van directo por esta línea a la resistencia 3. Si es que yo aquí, por decirte, por el lado de abajo yo tuviese otra resistencia más, ya, tuviese yo acá abajo otra resistencia, ya, ahí sí no podría yo decir que ahí están llegando los 100 por el lado de abajo. ¿Por qué? Porque aquí hay una obstrucción ya. Ya esta resistencia aquí está obstruyendo que me lleguen estos 100 voltios. Pero como no está así en el ejercicio, sino que simplemente un circuito paralelo, ahí sí. No hay ninguna obstrucción aquí, llegan directo a R1 los 100 voltios. No hay ninguna obstrucción, llegan directo a R2 los 100 voltios. ¿Ya? O también que yo te dijera, ¿sabes qué? Mira, acá te pongo una resistencia. Ya, te pongo una resistencia. Entonces, mira, ahí sí a R1 le llegarán los 100 voltios directos. Pero a R2 ya no. ¿Por qué? Porque hay esta resistencia aquí que está haciendo obstáculo. Pero en este caso no hay ningún obstáculo, ni arriba ni abajo, ni arriba para que lleguen los 500 a todas las resistencias, ni abajo para que lleguen los 100 a todas las resistencias. Entonces, pues, el voltaje que les llega a todos por arriba es 500, por abajo es 100. ¿Cuál sería la diferencia entre 500 y 100? Sería 400. Por lo tanto, el voltaje en R1 es 400, ¿no? ¿Qué es una diferencia? Es una resta, ¿no? Una resta es una diferencia. 500 menos 100, 400. 500 menos 100, 400. 500 menos 100, 400. Por lo tanto, el voltaje en R1 es igual al voltaje en R2, es igual al voltaje en R3 y es igual a 400. Y esos 400 también, ¿a qué es igual? Al voltaje total, ¿no? Porque a todos les está llegando ese voltaje total de 400 voltios. Entonces yo ya hallé ya mi voltaje total.
Ahora nos dice, cada uno haya la corriente en cada una de las resistencias. ¿Qué es la corriente? La corriente es lo que está pasando por dentro de estas líneas. Es como que yo te dijera que por dentro de estas líneas que están aquí, por dentro de estas líneas, ya, está pasando una corriente por aquí adentro. Por aquí adentro de estas líneas está fluyendo una corriente. Es como que están pasando por ahí, por aquí adentro está pasando esta corriente. Por aquí adentro pasa. Ya no pasa por afuera, pasa por adentro. Como que sabes que por aquí, mira, pasa esta corriente. Por aquí pasa una corriente. Por aquí está pasando la corriente. Por aquí, por esto. Por esa línea está pasando la corriente. No está pasando por fuera, está pasando por ahí. ¿Ya? Por ahí está pasando. Sino que yo te la dibujo por fuera porque por ahí no tengo espacio para dibujarla. Pero la cosa es que la corriente está fluyendo por ahí. ¿Cómo fluye la corriente? Fluye desde el menos hacia el más. O sea que va de abajo en este caso hacia arriba, ¿no? Entonces como va de abajo hacia arriba, va pasando la corriente por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y en este punto la corriente se divide. Va un pedazo de corriente para la derecha y otro pedazo para abajo. Luego, en este punto de acá, se vuelve a dividir un pedazo de corriente a la derecha y otro para abajo. Por aquí en este punto a la derecha fue hasta la resistencia 3, por lo tanto, por aquí está la corriente 3. Está fluyendo la corriente 3 en este punto, va bajando por aquí, baja por esta resistencia, baja, 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 hasta llegar a este punto de acá. En este punto un pedazo se fue a la derecha, que era la corriente 3, otro pedazo se va hacia abajo, que es la corriente 2. Baja por esta resistencia 2, llega a este punto y en este punto se unen las dos. R2 con IR3, se unen las dos corrientes. La intensidad en R2 con la intensidad en R3 se unen, ¿no? Luego esas dos intensidades, al unirse, digamos que hacen otra corriente que se llama IA. ¿Pero qué es IA? Es la suma de R1 con R3, ¿ya? Luego IA llega a este punto. ¿Y con quién se une en este punto IA? Se une con la corriente IR1 que va bajando por aquí. Mira, acá arriba IA se separa en R2 y en R3 y abajo R2 y R3 se vuelven a unir y vuelven a ser IA. Acá abajo IA, que es R2 más R3, se une con IR1. IA, que es IR2 más IR3, se une con IR1. Aquí está IR1. Está IR1 por aquí. Y se une, ¿no? Con IA. Y esa es la corriente total. ¿Qué es la corriente total? Es IR1 más IA. ¿Pero qué era IA? IA era IR2 más IR3. Por lo tanto, la corriente total en un circuito en paralelo es la suma de todas las corrientes de su resistencia. Sería la corriente total la suma de IR1 más IR2 más IR3. Vamos a hallar IR1. ¿Qué es igual a IR1? Veamos la ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? La ley de Ohm dice que voltaje es igual. ¿Voltaje que se mide en qué? Voltaje se mide en voltios, ¿no? Voltios. Voltaje en voltios. Voltaje en voltios es la V grande de voltaje. Y para abreviar voltios ponemos la V de voltios. La V pequeña. Intensidad, que es la I, ¿no? Intensidad, por eso se llama I. Intensidad de corriente en amperios se mide eso. La intensidad de corriente se mide en amperios. Amperios. Con su símbolo A mayúscula. Y la R de resistencia.
potencia en ohmios con su símbolo, que es este que está acá, ¿no? De ohmios, con su símbolo de ohmios. Intensidad en ohmios con su símbolo de ohmios. Perdón, resistencia en ohmios, intensidad en amperios, resistencia en ohmios. Entonces tenemos esa fórmula que dice voltaje igual a I por R. ¿A qué será igual la intensidad? Lo que hacemos es mandar esta R que está multiplicando a la I, la mandamos al otro lado a dividirlo. B sobre R es igual a I, ¿no? Por lo tanto, I es igual a B sobre R. Intensidad en R1, que es esta R1 que está aquí, la corriente que está pasando por esta R1, lo que sería igual al voltaje en R1, que quedamos que era 500 menos 100, que es 400. Voltaje en R1, y en R1 es el voltaje en R1 dividido para R1, ¿no? Recordemos que es voltaje dividido para resistencia, ¿no? Intensidad en R1, voltaje en R1 dividido para resistencia 1. ¿Cuál es el voltaje en R1? 400. La resistencia en R1, ¿cuánto es? 40. Entonces me va a quedar aquí 400 sobre 40. Ya. Voy a volver a simplificar ese 400 sobre 40. Porque estamos fallando en la simplificación. ¿Cómo yo simplifico 400 sobre 40? Es lo mismo que una división. Recuerda que una fracción, que en este caso tengo arriba el numerador y abajo el denominador, es lo mismo que una división. ¿Ya? 400 dividido para 40. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Yo puedo tachar ceros siempre y cuando empiece por la derecha un 0 y por la derecha de acá otro 0. Yo puedo tachar 0 siempre y cuando haga lo mismo arriba y abajo. O sea, tachar 0 arriba, pero siempre y cuando tache 0 abajo. Pero yo puedo tachar 0 siempre y cuando el primer número que yo me encuentre en esta dirección, digamos que leyéndolo desde aquí, así, en esta dirección, el primer número que me encuentro es un 0. Y abajo también, el primer número que me encuentro es un 0. ¿Sí? Si me encuentro por el lado derecho, recuerda que derecha para acá, izquierda para acá, derecha, izquierda. Si me encuentro por derecha, me encuentro este 0, y abajo también hay un 0 por derecha, entonces ahí yo puedo tachar 0 por derecha y 0 por derecha. Taché ya esos ceros, ya. Prácticamente los eliminé, ¿no? 0 por derecha y 0 por derecha. Pero ponte que yo, digamos que en vez de 400 tenía yo ahí un 407, por ejemplo. Digamos que en vez de 400 yo tenía ahí un 407, un 4007. Yo ya no podía hacer eso, yo no podía tachar este 0 por derecha acá abajo, porque el primer número que me encontraba por la derecha no era un 0, sino que era otro cualquier número. Entonces ya yo no podía hacer eso. Yo puedo tachar ceros siempre y cuando el primer número que yo me encuentre por la derecha sea un 0 arriba y un 0 abajo. Entonces ahí yo voy a tachar un 0 arriba, un 0 abajo. ¿Qué más puedo hacer? Empezar a simplificar. ¿Cómo simplifico? Veo los números primos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dividir para 2. Arriba y abajo. ¿Puedo dividir para 2 el 20? Sí. ¿Puedo dividir para 2 el 4? Sí, entonces lo hago. Si puedo dividir para 2 arriba y abajo, hago eso. Si no puedo dividir para 2 en los dos, no. Tiene que ser arriba y abajo que yo pueda dividir para el número. Entonces, ¿puedo dividir 40 para 2? Sí, ¿cuánto es 40 dividido para 2? Eso es 20. ¿Puedo dividir 4 para 2? Eso es 2, ¿no? 40 dividido para 2 es 20. 20. Ya puedo dividir 4 dividido para 2, sí. O sea, es lo mismo, ¿no? Si yo hago algo arriba, tengo que hacer lo mismo abajo. No puedo yo simplemente, sacar arriba la mitad y abajo no saco la mitad. No, tengo que sacar de ley la mitad abajo.
40 dividido para 2 es 2. Perdón, 4 dividido para 2 es 2. 40 dividido para 2 es 20. 4 dividido para 2 es 2. Vamos con los números primos otra vez. El 2. ¿Puedo seguir dividiendo para 2? Sí. ¿El 20 lo puedo dividir para 2? Sí. ¿El 2 lo puedo dividir para 2? Sí. Entonces, si yo puedo dividir para 2, el de arriba y el de abajo, sigo dividiendo para 2. 20 dividido para 2 es 10. 2 dividido para 2, que es 1. ¿Ya? 10. Y 2 dividido para 2, que es 1. Me va a quedar 10 sobre 1. ¿Sí? 10 sobre 1. ¿Qué es 10 sobre 1? Es lo mismo que yo tenga 10 dividido para 1. Es lo mismo. 10 dividido para 1 es lo mismo que 10 sobre 1. Recordemos que una fracción es una división. También podría haberlo hecho de una sola vez. 400 dividido para 40. ¿Cuánto es? 10. Si hago la división me sale 10 igual. Simplificando o haciendo la división me sale 10. 10 dividido para 1 es 10. Una fracción es una división. Ya, a ver, aquí tenemos R2, lo mismo. 400 dividido para 20. ¿Por qué va 400 también? Porque todos los voltajes son iguales en un circuito paralelo. 400 dividido para 20. Tacho un 0 por derecha. Abajo hay otro 0 por derecha. Sí, entonces puedo tachar 0 por derecha arriba y 0 por derecha abajo. Me quedaría 40 dividido para 2. Mitad de 40, 20. Mitad de 2, 1. Como ya me quedó 1 abajo, hasta ahí nomás me quedo. 20 dividido para 1, ¿cuánto es? 20. Ahora con R3, el voltaje en R3, 400 mismo. Tacho un 0 por derecha del 400, me queda 40. Tacho un 0 por derecha del 50, me queda 5. Me quedaría 40 dividido para 5. ¿Cuánto es 40 para dividido para 5? 8. ¿Por qué? Porque 8 por 5 es 40. O también puedo hacer, ya, a ver, a 40, ¿le puedo sacar la mitad? Sí, me queda 20. Pero al 5 le puedo sacar la mitad. No, no le puedo sacar la mitad, porque me va a quedar 2.5 y me tiene que quedar un número que no tenga decimales. Entonces no, al 5 no le puedo sacar la mitad. Vamos con el 3. Al 40 le puedo dividir para 3. Sí, pero me va a quedar un número decimal. Entonces no le puedo, no hay ningún número que multiplicado por 3 me dé 40. No puedo. Ya, con 3 tampoco puedo. Con el 5. Con el 5 puedo abajo, sí. 5 dividido para 5, 1. Y arriba. 40 dividido para 5, 8. Entonces, con el 5 sí pude, ¿no? Lo que se llama sacar la quinta. Si vamos dividiendo para 2, se llama sacar la mitad. Si vamos dividiendo para 3, se llama sacar la quinta. Perdón, si vamos dividiendo para 2, se llama sacar la mitad. Si vamos dividiendo para 3, se llama sacar la tercera. Si vamos dividiendo para 5, vamos a sacar la quinta. Si dividimos para 7, sacamos la séptima. ¿Ya? O simplemente vamos dividiendo. Vamos dividiendo para estos números primos siempre y cuando yo pueda dividir arriba y abajo. Repito, lo hago siempre arriba y abajo. 0 por derecha arriba, 0 por derecha abajo. Sí, entonces tacho 0 por derecha y 0 por derecha. Mitad de 40 arriba y mitad de 40 y mitad de 5. No hay, no puedo hacer eso porque al 5 no le puedo sacar la mitad. Tercera de 40, o sea con el 3. Tampoco porque el 40 no lo puedo dividir para 3. 40 dividido para 3 me sale 12 punto algo, 12.5, algo así. Entonces si hay un punto ya no puedo, ¿no? Al 5 le puedo dividir para 3, no, porque también me sale un número decimal. Vamos para 5. Al 40 lo puedo dividir para 5, sí. Al 5 lo puedo dividir para 5, sí. Entonces como los dos lo puedo dividir para 5, voy con el 5. 40 dividido para 5 a 8, 5 dividido para 5 a 1. Luego me queda 8 sobre 1, que es una división. 8 dividido para 1, 8. ¿8 qué? A. ¿Y cuál es la corriente total? Quedamos que la corriente total era la suma de todas las corrientes que se separaban arriba y se unían abajo, ¿no? Entonces sería la suma de R1 más R3 más R2, ¿no? R1 más R3, R1 más IR1, esa es la corriente, perdón. La suma de la corriente IR1 más la suma de la corriente IR2 más la suma de la corriente IR3, todas estas se unen aquí, luego se unen acá y hacen esta corriente total. Y ahí está ya la corriente total, que en este caso sería 38
amperios.